enfocado. Estás todo listo. Tenemos ahí dos personas conectadas. Así que vamos al lío. Hoy vamos a hablar de Daredevil Born Again. Bien, es un club de lectura, no solamente es un directo como tal, o sea que podéis comentar en cualquier momento todo lo que vayamos a hablar, y aunque esté yo aquí analizando este cómic, este fantástico cómic de Marvel, pues también podéis intervenir vosotros todo lo que queráis decir y demás del tema. Bien, dicho eso, vamos a empezar hablando de este comicazo de Daredevil Born Again, ¿vale? Que es una obra maestra tanto de Frank Miller como de David Mazzucchelli. A Frank Miller lo podemos conocer, por ejemplo, con Sin City, le conocemos también de 300, le conocemos del Dark Knight, que además son cómics que más adelante espero traer aquí al club de lectura. Y luego también, por supuesto, pues le conocemos del Ronin, que además lo tengo por ahí. Y bueno, y luego a David Mazzucchelli le conocemos por Batman Año 1, esa delicia de cómic, que ese ya os digo yo que en breves va a venir al canal. De hecho, va a ser el siguiente cómic del que hablemos. Así que ya os voy haciendo un poquito de spoiler para que tenéis 2 semanas para leer. Y la idea de los directos es estar durante 2 semanas pues leyendo ese cómic, y cada 2 miércoles el hacer este club de lectura con todo lo que vamos a ir sacando del cómic. Bien, dicho eso, vamos a empezar ya con la chicha, porque habíamos venido a hablar de esta maravilla. Y lo primero de todo, ¿de qué trata Born Again? Porque lo que estamos muy pendientes es de la serie actual de Netflix, o sea, perdón, de Disney Plus. Y realmente la serie actual de Disney Plus no tiene que ver con Born Again, excepto por el título. Y sí, que ha dejado el manto, pero se parece más la tercera temporada de Netflix que la serie actual que tenemos. En Born Again, al final, lo que estamos hablando es de una venganza. Kingpin descubre, por culpa de Karen Page, que no es igual a la Karen Page que conocemos en las series. Es una Karen Page que está muchísimo peor, está metida en el tema está metida en la droga, está viviendo en México, y para literalmente poder pagarse una dosis traiciona a Matt Murdock y vende su identidad. O sea, a cambio de una jeringuilla más, por lo que decide es el vender el secreto de su mejor amigo, de Matt Murdock, para decir que es Daredevil. Esa información lleva a Kingpin, y Kingpin, que lleva ya muchísimo tiempo queriendo vengarse de Matt, pues le orquesta una venganza. Esto no es directo. O sea, al final, este cómic, lo bueno es que sucede durante varios meses. O sea, se tira literalmente 6 meses Kingpin desde que sabe que Matt Murdock es Daredevil hasta que consigue vengarse. Bien, luego por ahí tenemos la caída de Matt Murdock, porque Matt Murdock recibe toda esta venganza. Luego tendremos un renacimiento, ese Born Again que se comenta. Y luego tenemos la entrada de Nuke y de los Avengers dentro de este cómic, porque este cómic efectivamente también tenemos a los Vengadores. Un segundito de beber agua. Sobre todo, el personaje principal que vamos a tener dentro de esta historia, aparte de propio Daredevil, sus personajes, es el Capitán América, que ha aprovechado para llevar hoy la sudadera. Y es un personaje que va a ayudar a Matt en toda esta etapa y en todos estos problemas que está teniendo, sobre todo con lo relacionado con Nuke. Luego ya hablaremos de quién es Nuke y por qué es tan importante y qué simbolismo tiene, porque lo interesante de esta historia es que tiene muchísimo simbolismo. Tenemos que entender que Frank Miller dejó ya su etapa con Daredevil ya la dejó. O sea, este cómic viene de después. Entonces tuvimos la etapa completa de Daredevil, él ya hizo su trabajo, de hecho tuvo algún que otro problemilla con Marvel, y eso que su serie creo que es la que se ha hecho más famosa a día de hoy de Daredevil. De hecho, Daredevil y Frank Miller van muy de la mano, sobre todo tuvo una etapa estupenda, y decidió volver para hacer esta obra y ver un cierre, porque realmente pues no sentía como cierre él y quería hacer
una cosita en particular, esta obra se puede leer de manera propia, o sea, de manera individual. Si no conoces nada de Daredevil, puedes leerlo. Si conoces más, pues la vas a disfrutar más. Y si sabes de cómic o tienes más experiencia leyendo, la vas a disfrutar pues muchísimo más. O sea, en cada relectura vas a encontrar una cosa nueva y creo que es lo interesante de esta joya del mundo del cómic. Bien, dicho eso, vamos a ver que la obra principal se divide en 4 títulos, cuatro capítulos, 4 grapas que fueron editadas, cada una con nombres bíblicos. O sea, lo primero que tenemos es Apocalipsis, lo siguiente que tenemos creo que es Purgatorio, lo estoy diciendo de cabeza, luego viene Paria y luego viene Renacimiento, que allá es ese momento del Born Again, ya sabéis. Pero vamos a ir por partes. De hecho voy a confirmarlo, que creo que lo he dicho bien de cabeza, pero las cosas es mejor revisarlas. Y sí, efectivamente, os lo había dicho bien el orden. Pero siempre es mejor que verlo. Y bueno, y luego tendremos, después del propio Buda Game, pues luego el desenlace con todo el tema de Nuke y demás, con Salvado, Dios y Patria y Armageddon. ¿Vale? Aunque en sí lo que tiene el título de Bora Game y las partes son estos 4 capítulos que hemos hablado. Cada capítulo está lleno de simbolismo y no solamente tiene simbolismo bíblico, sino también tiene diferentes puntos de queja en algún momento sobre todo hacia el capitalismo, hacia la parte de no hacer caso al mal ajeno y también el poder que tiene el poder, cómo corrompe el poder y un largo etcétera que viene incluido en toda esta historia. Lo primero que vamos a hablar es de la tradición de Caden Page, que tiene ese punto de bíblico de Judas. Entonces, lo primero que empieza, de hecho, la historia retratándonos a Caden Page, que literalmente está en su peor momento. Ahora mismo está en México, es una junkie, literalmente ha vendido, o sea, ha hecho una traición, igual que Judas le vendió por 30 monedas de plata, quiero recordar que fue. En este caso, pues Caden ha vendido a Matt por un chute más, un chute, está metida ahí, pues ya sabéis, temitas de drugs, y se mete y por un chute vende a su amigo. Después de eso tenemos la parte de la reconstrucción del personaje, su caída al infierno. En ese momento vemos a Matt Murdock, le vemos durmiendo plácidamente. Es muy interesante cómo retratan en cada episodio el dormir de Matt Murdock. Luego lo hablaremos y lo vamos a analizar mucho más en detalle. Pero que sepáis que tiene mucho simbolismo cómo se levanta. De hecho, bueno, voy a haceros un poquito de spoiler. Tengo aquí una de las imágenes. Esta primera, la que pone Apocalipsis en español, ¿vale? La dejo por ahí un momentito. Está durmiendo plácidamente. Bien, ese dormir plácidamente es él está tranquilamente en su casa un día más. Está a gusto. De hecho, se levanta por levantarse porque en ese momento no está trabajando. De hecho, bien, lo dice en el cómic. No está trabajando, no está esperando a nadie, simplemente pues se levanta. Hace una mañana estupenda, eso él no lo sabe visualmente porque es ciego lo que tiene. De hecho, el propio cómic también lo remarca. Y de hecho es muy interesante porque Frank Miller, igual que hacía Stan Lee en sus primeras historias, hace un breve resumen de quién es Daredevil en 2 viñetas. Ya te ha contado todo. Ese pequeño resumen de quién es Daredevil rápidamente para que pueda entender el lector cómo está el personaje, en qué momento está de su vida y quién es. Entonces eso también me parece muy interesante y quería remarcar en este momentito. En ese momento de mañana plácida, de repente empieza su caída, empieza el plan de Kingpin, que ya sabe, porque todo esto que comentaba, reacción de Caden Page, llegado hasta Kingpin sabe que Matt es Daredevil, así que lo que decide es, primero de todo, le congelan las cuentas porque le acusan de corrupción, recibe por la mañana varios correos bastante malos. Uno es ese. Por otro lado, que puede perder la casa porque literalmente el banco no ha recibido los últimos pagos de su hipoteca. Por otro lado, su novia le ha enviado una cinta por correo. Hay que entender para la gente que no haya vivido en los 90 o 80 o no vea series de esta índole, tenemos que entender que antiguamente no existía el WhatsApp ni existía estas cosas, sino que iba todo por buzón, por contestador,
y realmente lo que hace ella es enviarle una cinta de vídeo, lo que es un tape, ¿vale? Una cinta grabada para que él la reproduzca y entonces ahí está escuchando lo de que la deja. Ese es más o menos el resumen, que Glody deja a Matt, que era su novia de ese momento. Y tenemos por un lado por las facturas e impagos, juicio por corrupción, pérdida de su pareja y la posible pérdida de su casa, en este caso con el tema de los impagos. Él va a reclamar, obviamente, va a mirar todo y... Ah, mira, ha escrito alguien, un compañero, pone grande, pasaba a saludar, no puedo quedarme porque salgo de casa, no hace enorme, y a ver si nos vemos pronto. Ah, mira, en HT, pues nada, Nacho, pues qué pena, tío, pues que míratelo luego en Inceido si puedes y nada, y para la siguiente a ver si te puedes animar al club de lectura y estamos ahí charlando de este comicazo. Vale, como estaba luego por otro lado encima Foggy, que es el mejor amigo de Matt, se empieza a quedar con Glody para ver qué ha pasado y empiezan a tener ahí una pequeña relación. Mayormente se empiezan a llevar muy bien. Aunque bueno, luego en el cómic, si ya lo habéis leído, pues sabréis que tendrá una relación amorosa más adelante. Bien, esta es la primera parte que encontramos dentro del apocalipsis, hasta que cuando ya Matt empieza a investigar quién puede ser el que le está inculpando, vemos que es un policía, va siguiendo al policía, como Daredevil, este huye, bueno, le ataca, huye, etcétera, etcétera, se da cuenta de que hay alguien por encima de ese poli que va detrás de él, ve que por sus contactos como abogado no puede hacer nada, le quitan la licencia y cuando llega a su casa literalmente se da cuenta de que le han quemado la casa hasta los cimientos y está todo quemado y destruido. En ese momento se da cuenta Daredevil que ha sido Kingpin, porque mayormente hay una frase que me gusta muchísimo, a ver si la puedo encontrar rápido, yo la leo, porque mayormente dice que ha dejado su firma. Una cosa muy interesante también que quiero comentar es que Ben Ulrich, el periodista, es el único que piensa que Matt es inocente y que se la están liando. Y bueno, y por otro lado a Karen se la quieren cargar. A Karen, pues bueno, no quieren dejar cabos sueltos. Entonces quieren matar a todas las personas que tienen que ver con el secreto de Daredevil. Entonces empiezan a matar a todo el mundo que ha ido pasando ese sobre hasta llegar a Kingpin. Y obviamente, pues llega Karen. Bueno, aquí mayormente, por ejemplo, dice: nunca había relacionado esto contigo. Nada apuntaba a que esto iba en plan mafioso hasta ahora. Era toda una obra de arte, Kingpin. No deberías haberla firmado. Y este momento con esta imagen, no sé si la puedo mostrar aquí, si no la muestro más adelante, con el Matt Murdock llorando, la verdad es que es una pasada. O sea, la verdad es que esto es una locura y la verdad es que me gustó muchísimo. Luego ya de ahí pasamos a Purgatorio, que es el momento en el que ya empieza la caída de Matt Murdock antes de poder volver a resurgir cual Fénix. Cuando llega a este punto, cuando llega al punto de la pérdida de su casa y todo lo demás, es un momento que en el héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, habla de lo que se llama la reconciliación con la tumba. El héroe debe cruzarse con la muerte y resurgir como un ser nuevo. Eso es un poquito también lo que trata en general toda esta idea del born again, del volver a nacer. Al final es el pasar por un momento de calvario que estás literalmente muerto, de hecho eso se habla más adelante en el propio cómic, para luego poder resurgir. Eso pasó, por ejemplo, pues en el Señor de los Anillos, cuando Frodo tiene que cargar el anillo, llega un momento de caída, que parece que está todo perdido y luego se levanta, y bueno, hay muchísimos más personajes que hemos visto en tanto en la cultura pop como en la literatura. Al final, lo de las mil caras, ya sabéis que habla un poquito de esa aventura del camino del héroe, y llega un poco a ese cambio y evolución de los personajes. En este caso estamos hablando sobre todo con este tema de la reconciliación con la tumba. Bien, pasado eso, vamos a hablar del siguiente punto. El siguiente es literalmente el purgatorio. Lo primero de todo, que voy a remarcar la forma de dormir, que ya es distinta a la que estábamos acostumbrados en la historia anterior. Vuelvo a poner otra vez la imagen. Si os dais cuenta, en purgatorio ya está agazapado
Ha cambiado la habitación, de tener una habitación grande, espaciosa. Estamos viendo que ha tenido como ha perdido la casa. Está en una habitación muy pequeñita, con un alquiler barato, de mala muerte. Le vemos, si veis la comparativa, bueno, ya estoy haciendo un poco de spoiler con Padia, que también hablemos de esa comparativa, de ya la caída total. En este momento Matt ha perdido su casa, ya no está tan plácido, duerme con la ropa, ya es literalmente otra persona, otra forma de dormir, está también acurrucado buscando protección, es ya el propio autor, en este caso con Mazzucchelli, nos está explicando que no es lo mismo, está todo cerrándose y se ve mucho más pequeño porque él mismo se siente encerrado y cortado. Bien, ahí tenemos también el momento de ida de Matt, es su peor momento. Intenta literalmente ir a vengarse, a enfrentarse a Kingpin cara a cara. Y ahí vemos como Kingpin literalmente le da una paliza. Realmente Matt ya estaba derrotado antes de enfrentarse con Kingpin. Lo que pasa es que él todavía no lo sabía. Nosotros como lectores ya veíamos que lo tenía todo bien pensado Kingpin. De hecho, le recibe, le deja pasar. O sea, le recibe su secretaria, le deja pasar y ya ahí viene, sin mediar palabra, directamente empiezan a atacarse. Kingpin le destroza, o sea, Kingpin le revienta vivo. Lo único que no le mata porque él no quiere matar a Matt. Él quiere que sufra y que muera sin mancharse en las manos. Entonces le lleva un taxi y literalmente le manda a sus matones, le meten en un taxi y le tiran al río. Eso podemos ver algo parecido en la tercera temporada también de Daredevil, la de Netflix, que es una cosa que pasa, que allí es distinto porque allí se queda dormido, vienen a por él y el taxi se mete. Aquí tenemos la bajada al infierno, la caída. También podemos ver esa relación en la parte bíblica de Jonás y la ballena, en este caso siendo la ballena el taxi y Daredevil el propio Jonás. Y vemos cómo cae al agua y consigue sobrevivir, pero poco a poco, lo cual a Kingpin también eso le enfada bastante cuando luego se dan cuenta que no encuentran el cuerpo, que es una cosa que comentan en el propio cómic. Bien, luego Matt, en ese momento, bueno, en el momento anterior cuando estaba durmiendo, tiene sueños de venganza, agresividad, está en un momento de furia que se ha visto truncada, ya ha visto su caída y literalmente se va a encontrar en un callejón, que es lo que hemos visto en la comparativa de antes, en un callejón sobreviviendo como literalmente ha podido. Por otro lado, vemos la historia de Foggy, en la cual Foggy sigue con Glory, sigue teniendo ahí esa relación amorosa y va evolucionando hasta que ya sí que es verdad que empiezan a ser pareja. Luego también quería comentar una cosilla que estoy revisando aquí, que era efectivamente Karen cuando se ha dado cuenta que la querían matar, va a ir a Matt a pedirle ayuda, que también es bastante curioso porque es la persona a la que vendió y traicionó y va a intentar pedirle ayuda. De ahí pasamos al siguiente episodio, a la siguiente parte, que es Padia. Esta, sinceramente, me parece la que más me gustó en cuanto a la evolución de Daredevil. No sé qué opináis vosotros, los que estáis viendo en diferido, dejármelo en comentarios. Pero me parece muy interesante porque estamos viendo los momentos más bajos de cada uno de los personajes de esta historia. O sea, por un lado, tenemos a propio Matt, como Matt literalmente muere, o sea, cae y muere dentro de este capítulo. ¿Sabes? Es una muerte simbólica, pero me entendéis. Que el propio personaje cae y se destruye, pero también Karen, Kingpin, Foggy, cada uno tiene que pasar por momentos difíciles. A ver, Foggy es el que tiene momentos menos difíciles, pero también tiene sus momentos. Entonces me pareció muy interesante y esta caída de Matt me parece que le da un puntito con más significativo a esta historia. Y creo que es el capítulo que hace que este cómic
sea tan importante y sea tan famoso. También obviamente el problema de Ben, que también tiene Ben Ulrich, ahora lo hablaremos. Entonces, por un lado, volvemos a hablar de la forma de dormir. Os vuelvo a poner aquí la imagen para la comparativa. Sé que he hablado ya de ella, pero es que me parece súper interesante. Si vemos, antes en Apocalipsis estaba en su cama tranquilamente, en Purgatorio hemos dicho que estaba más cerrado, pero es que ya en Padia está todavía más fetal que antes, está todavía en una posición muchísimo más fetal y además está en la basura. Entonces tenemos ese cambio de Daredevil en el primero estoy durmiendo de manera cómoda, en el siguiente estoy encerrado en un sitio horrible y encima, o sea, en un sitio peor, y encima estoy como más recogido, y en el último estoy en la basura, literalmente está en la basura, y está, pues eso, es que está en la basura recogidísimo. Voy a poner la imagen para que la veáis, pero como veis, pues ahí está durmiendo con más mendigos, etcétera, etcétera. Bien, comentado eso, en ese momento Daredevil recuerda sus orígenes. Es un panel muy pequeñito, es un panel muy sencillo, pero que viene muy bien por si nunca has leído Daredevil. O sea, imagínate que eres un lector que te quieres meter en este cómic y no has leído nunca Daredevil. Pues literalmente en 2 páginas te van a resumir toda la historia. Te resumen qué es lo que le pasó con el tema de los ojos, de los químicos que le entraban a los ojos, que murió su padre. También hacen una mención aquí a su madre, cosa que también me parece muy interesante. Tengo que hidratarme, que ya sabéis. El bueno bebe agüita. Pues hablan de la madre, la cual luego desarrollaremos y veremos en este cómic, lo cual también es muy interesante. Luego veremos cómo Ulrich está buscando la inocencia de Murdoch, va al hospital y se da cuenta de que el policía el policía que ha denunciado a Matt por corrupción, por ser un abogado corrupto, realmente lo que pasa es que ha sido comprado, ha sido él mismo un policía corrupto para salvar a su hijo. La propia enfermera trabaja, que además es una chunga que no veas, trabaja para Kingpin, y ahí lo que va a hacer es que luego, como Ulrich está husmeando demasiado, literalmente le parte el brazo. Lo cual ahí tenemos una de las caídas, que en este caso es la caída del propio Ben Ulrich. Luego tenemos el intento de asesinato de Karen, que estaba comentando, la huida y el punto en el que para necesitar protección llega al punto más bajo, que es convencer a un gángster que le lleve a Nueva York a cambio de caricias, guiño, guiño, codazo, patada. Porque no sé si me pueden manejar este vídeo si digo a cambio de qué, pero ya os imagináis. Entonces Karen acaba de pasar ya de no solamente ser una persona que le gustan las sustancias que entran en el cuerpo por jeringuillas, sino además también por ser una persona que ha conseguido a cambio de favores amorosos el poder pasar. Además, ella misma se arrepentía. Es el punto más bajo de Karen después de haber traicionado a su mejor amigo, que es Matt. Por otro lado, tenemos a Foggy, que tiene un momento complicado. Es el que sale mejor parado en este capítulo, en el capítulo de Padia, porque Foggy realmente tiene un encontronazo con un ladrón que intenta robar a Glody el bolso, y él pues reacciona como puede, le lanza una bola de bolos, acaba bien y acaba saliendo con la expareja de Matt. Bien, por otro lado tenemos a Kingpin, que está literalmente rayadísimo por la muerte, porque sigue vivo Daredevil, porque han encontrado el cadáver, y entonces lo que ahí va a empezar a urdir un plan muy interesante en el cual tiene que ver el gobierno con todo esto, y bueno, ahí entran los Avengers, ya hablaremos de ello. Bien, luego Matt vemos que después de eso intenta levantarse de estar ahí aquí en el vertedero que estábamos hablando, o sea, tras esa parte donde veis que pone Padia. Se intenta levantar, intenta caminar, intenta ir a buscar ayuda o por lo menos seguir moviéndose, y vemos que tiene diferentes problemas. Por otro lado, una cosa interesante de este capítulo es que están ya en Navidad, están en una época navideña, y al estar en una época navideña hace ese contraste de él que está en la calle, lo está pasando mal, etcétera, etcétera, con la parte de alegría navideña que como disfraza a la ciudad como una ciudad alegre, una ciudad bonita,
Y aquí vemos esta parte como más oscura. De hecho, vemos como a un Santa Claus que está ahí haciendo beneficencia, pues literalmente le atacan y le roban el traje de Santa Claus, que luego se enfrentarán a Matt Murdock y le pegarán un navajazo. Y tendremos ahí 3 caídas de Matt que representan un poco las 3 caídas que tuvo Cristo justo antes de la parte del Calvario. Entonces ahí tenemos la primera caída, que es cuando cuando le atropella un coche, o sea, ataca un coche y le atropella. Por otro lado, cuando le raja el tío disfrazado de Santa Claus, que le va a atacar. Y por otro lado ya tenemos cuando va al gimnasio para poder... el único sitio conocido y querido que tiene, y allí se desploma. Matt Murdock muriendo ensangrentado y en el gimnasio donde antes se entrenaba con su padre. Y entonces ahí entra la parte de Maggie. ¿Vale? Aquí, bueno, el gimnasio representa un poquito la vuelta a los orígenes, las cenizas. Ahora quiero que penséis un poco en el ave fénix. ¿Vale? Él resurge, el ave fénix resurge de sus cenizas. En este momento, literalmente, las cenizas literales son cuando va a visitar su piso, que está literalmente en cenizas, porque lo han quemado. Y por otro lado tenemos cuando va al gimnasio, que es un gimnasio abandonado, donde su padre entrenaba con él, ya no hay nadie, su padre está muerto, etcétera, etcétera. La verdad es que es un personaje bastante fastidiado, igual que le pasa a Spider-Man, pero bueno, ya hablaremos de Spider-Man más adelante en otro cómic. Pero sí que tenemos ahí ese puntito de que Daredevil está ya muerto. De hecho, me encanta que en ese momento el propio Daredevil, o sea, hay un panel en esta parte del cómic que dice Kingpin me ha matado. Y literalmente Kingpin, bueno, literalmente no, pero sí de una manera muy metafórica, le ha arrebatado todo. Matt Murdock ha dejado de existir, es una persona que le han quitado la licencia, está buscada por corrupción, de hecho se piensan que ha muerto. Y tenemos a este antiguo héroe acabado en el suelo de un gimnasio muriendo perdiendo sangre, vamos. Y llegamos a este momento tan bonito que todo el mundo ha hablado de él, todo el mundo lo está viendo, esta pieza que hace Matsukeri, que es esta piedad en la que estamos viendo como una monja, Maggie, que ya la conocemos más adelante, recoge a Matt Murdock como si fuera ahí la piedad de Miguel Ángel o casi cualquier piedad que se te ocurra. La verdad es que es una delicia. Es una delicia y es una delicia de momento. Y sinceramente, pues todos los que somos fans de los cómics, pues sabemos que esto es una maravilla, es una página completa. Y si no habéis leído el cómic en físico, de verdad, tenerlo en físico, porque tener en vuestras manos estos dibujos, uff, son duros, de verdad que son muy, muy, muy buenos. Bien, dicho eso, vamos a quitar un momentito esta, porque os quiero enseñar otra página que no tengo aquí, que es la siguiente página ya es con Kingpin, bastante preocupado, diciendo otra frase que me gustó muchísimo. Os la voy a leer un segundito, porque me parece también brutal. Darme un segundo que la encuentre, que es cuando dice ¿qué es un hombre sin esperanza? Es un hombre sin miedo. Aquí ya metemos un poquito ya de ese renacimiento del hombre sin miedo, porque literalmente le han quitado todo, ya no tiene nada que perder Matt, entonces ya puede ser otra persona. Cuando te han arrebatado todo, pues ya lo que te queda es renacer. Bien, dicho eso, pasamos a la siguiente al siguiente cómic, y ahí quiero enseñaros esto porque no lo he podido descargar en imagen, pero sí lo quería enseñar, que es esta imagen. Si hablamos de dormir, o sea, por favor, mirar este renacimiento de aquí, con Matt como si fuera Jesucristo, que literalmente si le veis con María, con la Virgen María al lado, que en este caso es Maggie, la monja, que además tiene mucho simbolismo, porque bueno, en este momento ya se revelará en este mismo capítulo que Maggie es su madre. O sea, la monja que le ha rescatado es la madre de Matt, la madre biológica. Y vemos en este panel pues bastantes cosas. Primero, él tiene una herida en la costilla, como podéis ver, aquí lo vuelvo a enseñar. Tiene una herida en la costilla, como podía tener el propio Jesucristo. Vemos la posición que tiene. Vemos en este caso a la monja, a Maggie, como si fuera María. Encima tenemos un crucifijo.
Bueno, si vemos ya también, tampoco me quiero poner muy técnico, pero si os dais cuenta, vale, si me voy a poner técnico, que esto es un club de lectura y estamos analizando. Si veis, tiene forma de cruz la parte blanca. Entonces realmente es como Cristo en la cruz. Aquí vemos la cruz, aquí tenemos a Cristo, ¿veis? No sé si lo estáis viendo bien, ¿vale? La parte blanca con la monja que sería María y arriba el crucifijo. Sinceramente, una obra de arte, o sea, de verdad, o sea, esto en las manos, flipáis. Y me dicen por ahí que es estadio todo. Pues sí, a ver, al final Daredevil es un personaje que está súper metido con el tema del cristianismo y está muy, muy relacionado con ello. Bueno, luego ahora continuamos un poquito el siguiente episodio, que ya estamos metidos en Renacimiento. Aquí es el auténtico Born Again. Vale, por otro lado tenemos, por un lado tenemos a Matt Murdock, que está recuperándose, está ya recuperando sus fuerzas, está sanando sus heridas, tanto físicas como mentales. Y por otro lado tenemos la investigación de Ben Ulrich, que es el que está ahora mismo pasándolo mal. Acaba de perder, le han roto el brazo, tiene ahí una escayola bastante rica en el brazo. Y está siguiendo investigando qué es lo que sucede con... perdonad, que voy a beber un traguito de agua, que me estoy quedando sequísimo. Está el Ben Ulrich ahí investigando y la verdad es que en este momento está dudando de si seguir, no seguir, etcétera, etcétera, porque hasta en el propio Didi Bugle tiene gente que le está vigilando y le está amenazando para que no cuente su historia. De hecho es muy interesante porque ahí tenemos, en este capítulo de Renacimiento, tenemos un panel donde vemos a JJ Jameson, porque recordemos que, claro, Ulrich trabaja para el Daily Bugle y trabaja para JJ. Y ahí tenemos ahí, pues nada, es un pequeño cameo, pero hace mucha gracia y mola porque hace ver que este mundo está conectado. Y eso también es interesante. Mucho más que en las series, otro pues por agenda, etcétera, etcétera. Pero mola ver estas cosillas en el mundo de los cómics. Bien, por otro lado, tenemos a Karen, que con la persona con la que ha viajado, pues ya en Nueva York, literalmente no quiere soltarla, la quiere para él mismo, es un maltratador, la está maltratando, etcétera, etcétera, etcétera. La dice, la amenaza con matarla y ella lo que va a hacer es intentar hablar con Foggy para ayudarla. Bien, luego por ahí tenemos otro panel que me parece súper interesante, que es la llamada que tiene el policía, que habíamos dicho que había comprado, había sido comprado por Kingpin y quería cargarse a, quería que Matt fuera culpado de corrupción, etcétera, etcétera, porque tenía a su hijo enfermo y demás. Pues aquí hay un panel muy interesante que literalmente está Ben Ulrich siempre en el medio, haciendo un cambio entre el hospital y el hospital y el Didi Bugle. Y os lo voy a enseñar, tampoco tengo la imagen, perdonadme, os lo enseño desde aquí porque de verdad que es súper interesante, en el que vamos viendo que está decidiendo, porque su hijo murió anoche, salió mal la operación, y entonces decide testificar. Y como vais viendo aquí, tenemos el panel de él en el hospital, Ben Ulrich siempre situado en el centro, y según va avanzando, van yendo, como se ha desvelado que quiere testificar, van yendo a su habitación a cargárselo. La misma enfermedad que os decía yo que era una chunga. Y la reacción de Ben me parece brutal, esa reacción de Ben Ulrich, mientras va viendo cómo se lo cargan y encima recibe una amenaza. Entonces, no sé, me parece un panel muy interesante porque tenemos por un lado Ben Ulrich en el centro, repitiéndose, viene, va, además también está Robbie, que es un cameo también de la parte de Spider-Man, y tenemos a él tranquilamente andando por el hospital, de repente aparece alguien, de repente ya de ese alguien vemos que es la misma enfermedad, vemos que se pone el teléfono y escuchamos cómo se lo cargan. De hecho, el panel donde le están asfixiando no tiene ningún tipo de onomatopeyas, pues que tú en tu cabeza ya te lo estás imaginando. De verdad que es un panel muy cinematográfico. Luego, por otro lado, bueno, aquí tenemos el panel continúa, la siguiente página con Ulrich rojo, con una expresión que es que, por favor.
O sea, no me digáis que esto no es una delicia. Aquí está, perdonad, que tengo aquí en modo espejo. Ahí en rojo, está brutal. Todo el problema de Ben Ulrich es muy interesante. Y diréis, ¿por qué está tanto tiempo si esto es Daredevil? ¿Ven la historia? Pues porque literalmente es fundamental para el desenlace. Entonces, como es tan importante, sí que tiene ese punto de protagonismo. De hecho, en las historias de cómic de Daredevil, que el que venga de las series, a lo mejor eso no lo tiene tan metido. Realmente, Ben Ulrich tiene muchísimo protagonismo en los cómics. Entonces ya os voy diciendo que es normal que aparezca. Bueno, luego tenemos ahí a Caden hablando con Foggy, Foggy diciéndole que le quiere ayudar, Luego intentarán matar a Caden. Y ahí Matt Murdock, que ya vuelve a recuperar las fuerzas. Bueno, primero de todo, venganza de Kingpin. Perdona, es que va todo junto y hay un desenlace que quiero hablar ya con todos estos arcos ligados. Porque en esta parte de Renacimiento es cuando se reencuentran todos los personajes y se enlazan todas las historias. Entonces tenemos por un lado a Kingpin, que quiere matar a Daredevil, quiere cargárselo del todo, y una forma que se le ocurre es a un asesino que está encerrado, le van a liberar y le van a poner el traje de Daredevil. Y entonces va a ir a cargarse a los amigos de Matt. Esto también lo vimos magistralmente en la serie de Netflix, cuando a Bullseye, que en ese momento todavía no era Bullseye y tal, le hacen el vestir el traje de Daredevil para matar a gente que quería a Matt. Esto se ve en la tercera temporada de Netflix y de verdad que es brutalísimo. Es que yo os digo que este cómic está muchísimo más ligado a la tercera temporada de Netflix que a la siguiente. Y bueno, aquí... bueno, sí, esta imagen, antes de pasar al siguiente tema, porque aquí ya viene el siguiente punto, mirar que rica... Es que mucho simbolismo religioso. Aquí tenemos una imagen que también es una locura, con ese triángulo que representa la perfección hacia este lado, perdonad. Os lo tengo que poner aquí. Aquí con el Daredevil en la cama, Matt la monja y haciendo un triángulo perfecto. De hecho, este sería perfectamente un triángulo de guía y decía el Matsukeli, pues aquí se queda, que va a quedar muy guay. Y efectivamente queda muy guay. Bueno, ya en el siguiente capítulo que estamos viendo, pues literalmente la policía, bueno, el Kingpin consigue pillar mientras Matt está cogiendo más fuerza, pilla a un tío disfrazado de Daredevil, le manda a matar a sus amigos y entonces llega Daredevil, le derrota y impide que Caden muera, porque a Caden le quieren pegar un tiro. Además, hay un momento muy interesante cuando se quieren cargar a Caden, y es que cuando Caden huye, bueno, a mí Caden me cae fatal en este cómic, eso ya os lo digo, sobre todo porque aquí para huir, pues primero golpea a Foggy para escapar y que no le pase nada. Que dime tú, macho, deja en paz a Foggy, que encima que te está ayudando. Pero es que además, en este momento, cuando la persona que le estaba acosando, que es el tío este que le trajo de México y demás, recibe un tiro, porque los que querían matarles de Kingpin y demás reciben... O sea, recibe fuego cruzado un tiro. Karen lo que hace literalmente es buscarle los bolsillos a ver si tiene alguna jeringuilla para chutarse. O sea, ese es el punto. Lo cual me parece súper simbólico del momento de decadencia que está teniendo Karen. Allí, antes de morir, pues ya llega Daredevil, ya nuestro Matt la salva y llega el momento del perdón, donde pide perdón a Matt y él la perdona. Luego, por otro lado, también tenemos que hablar de que intentan matar a Ulrich en su casa, intentan ahorcar a su mujer y Matt también aparece para salvarle tanto al matón, o sea, para derrotar al matón, que en este caso es la enfermedad chunga que ya os he hablado de ella en toda la historia, y él pues y Ulrich intenta salvar a su mujer mientras que Matt está zurrando a la enfermedad chunga. Y ya la enfermedad pues va para la comisaría, lo que pasa es que luego pues se la cargan para que no testifique. Pero eso ya es un poquito más adelante en la trama, pero sí, va por ahí un poco la cosa. Bien, dicho eso, tenemos por otro lado a
os quiero enseñar la imagen esta, que es brutal. Creo que es esta. Que aquí es el de la izquierda, cuando Matt perdona a Karen, que también es una imagen que me pareció súper bonita. Y ya que estamos aquí hablando un poquito del cómic, pues también hay que enseñar viñetas de cómic. Vale, llega un punto en el que se perdonan, empiezan a vivir otra vez juntos, Matt y Karen, y quieren vivir una vida un poquito más apartada de lo que era Daredevil y demás. Por otro lado, tenemos a Ben Ulrich, que intenta, bueno, habla con Foggy, intenta realmente, pues, ver qué ha pasado y demás. Y por otro lado, tenemos ya por fin la aparición de Nuke. ¿Vale? ¿Quién es Nuke? Vale, pues Nuke literalmente es la imagen de patriotismo americano más bestia que te puedes imaginar, rollo de los ideales chungos en cuanto a soldado, pues casi lo que vemos en la película Civil War, si la habéis visto, de esta gente así que es como muy obcecada con la idealización de la patria, todo para América, extranjeros fuera, hago todo por mi país, etcétera, etcétera. Pues es un poco ese el personaje, es un super soldado que tiene el símbolo de la bandera americana en la cara. Y es un personaje que ha sido contratado por Kingpin para matar a Daredevil. Ese es más o menos el mejor resumen que os puedo dar. Nuke literalmente está totalmente zumbado. Y veremos que ahí tendremos movidita con los Avengers. Entonces, bueno, está tranquilamente viviendo el Matt con la Karen. Han hecho las paces. Tenemos a Ben Ulrich, que literalmente se han cargado a la testigo, a la enfermera chunga, se la cargan delante de él. Él consigue parar a la persona que. Él consigue parar a la persona que se cargó a la tía, a la enfermera chunga. Y entra Nuke, cual Rambo, literal, o sea, es que parece Rambo. Entra en la cocina del infierno a reventarlo todo con ametralladora, con lanzacohetes, etcétera, etcétera. Bien, en esa destrucción que vemos que es literalmente es muy interesante porque él se supone que es súper patriota, es súper tal, es literalmente la imagen de lo que sería la parte idealizada de la parte militar, de esa imagen americana capitalista, etcétera, pero llega a su propia casa a cargarse a su propia gente. Y eso no lo ve como algo malo. Entonces también es muy interesante ese doble rasero que tiene y que además el propio gobierno lo está dejando, o sea, está cediendo a ello porque un empresario con muchísimo poder han sido comprados por ese millonario. Bastante, bastante interesante el tema. Y bueno, este Nuke lanza un lanzamisiles y impacta en la casa en la que estaban viviendo Matt y Karen. Matt ya había bajado cuando había las ametralladoras y Karen literalmente pues se comió toda la explosión. Pero en este caso consiguió estar sana y salva pues por el poder del guión y del cómic. Karen no le pasa nada y salva, qué casualidad, el traje de Daredevil, que se lo guarda para él. Y entonces ya tenemos esta imagen bien rica, que es la que representa el Bora Game, que es ese Daredevil con las llamas de su casa por detrás, que va literalmente a reventar a Nuke. Entonces ahí tenemos un enfrentamiento muy chulo, que es el movimiento, cómo refleja Mazzucchelli el movimiento en este cómic, me parece una locura. Y vemos cómo van pasando por los tejados, va enfrentándose Daredevil a él, como el Nuke es muy fuerte porque es un super soldado, pero Daredevil sabe manejar todo su poder, todo el tema de que tiene el del oído, sus propias habilidades, qué puede hacer y qué no, para coger y literalmente comer todo el espacio de Nuke y derrotarlo. Ahí llega un punto en el que vienen los Avengers, pues literalmente a hacer el mongolo, porque aquí los Avengers hacen un poco el mongo. O sea, esa es más o menos la realidad. El Capi América todavía menos. Pero la verdad es que el resto de Avengers aparece Thor, aparece Tony Stark y mayormente le dice que ellos se encargan de Nuke, que le dejen tranquilo, que ellos se van a hacer cargo.
Lo que pasa es que luego el Capi habla con él, con Daredevil, y se mosquea del tema y va a mirar por su parte quién es Nuke y de qué va el tema. Entonces por ahí estamos viendo también el punto en el que el Capi América descubre que es un super soldado como lo era él. Lo que pasa es que Nuke necesita unas pastillas para conseguir su poder, es mentalmente inestable, por si alguien lo había dudado, tras ver cómo entra con ametralladoras en un barrio como puede ser Hell Kitchen y empieza a disparar ahí a lo loco. Y tenemos como el Capi se enfrenta a los superiores para hablar de Nuke y el resto normalmente pues al final es que se lo consienten. O sea, al final Nuke está siendo bastante consentido. Al final no es más que un producto del capitalismo y esa imagen distorsionada del ideal americano. Ahí también es muy interesante porque tenemos esa contrapartida entre el Capitán América y Nuke, que es una cosa que me gusta muchísimo de este cómic, en el cual vemos que el Capitán América es la parte correcta, es la parte que de verdad defiende unos ideales con una parte, unos ideales y un estilo de vida que busca el mejorar al ciudadano, mejorar a las personas. Y no tiene nada que ver con el propio gobierno, porque muchas veces el Capitán América está en contra del gobierno. De hecho, en este mismo cómic lo estamos viendo. No tiene una fe ciega, sino que sí que piensa que, en este caso, pues América, porque eso es el Capitán América, es un gran país, es un país que le interesa, que le gusta, etcétera, etcétera. Es un país que defiende y defiende unos ideales, unos valores muy férreos, que son los valores de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, mientras que Nuke es la parte pervertida. Él viene de Vietnam, que también ahí están haciendo aquí una crítica a pensar que este cómic es de los años 80, tenía muy reciente la guerra de Vietnam y fue una guerra muy, muy criticada por los propios estadounidenses. Y en los cómics de Marvel ha sido muy criticada. En general, Marvel ha sido muy crítico con todo este tipo de cosas. Y vemos un personaje como Nuke, que literalmente es un soldado estilo Rambo, que es la contracara, es el que la fe ciega. Si el gobierno me dice esto, yo lo hago. Si tengo que matar civiles, me los cargo. Si tengo que hacer tal, lo hago. Todo por el bien de mi país. Vimos algo parecido en la serie de Falcon and the Winter Soldier, si alguno la vio, con el personaje de US Agents. Es un poco ese punto. Lo que pasa es que aquí Nuke pues está mucho más guillado que US Agent. Y sí que es muy interesante ver pues un poquito esa contrapartida en la que luego además se van a enfrentar. Vamos a ver un enfrentamiento entre el Capitán América y Nuke que me parece muy interesante, en el cual también pues interviene Daredevil. Por otro lado vemos como el propio Kingpin, mientras que está orquestando todo esto, va recibiendo premios, va siendo como una persona de prestigio. Y esto es muy interesante porque aquí juegan un poco lo de cuanto más grande es, más dura es la caída. Pues es un poquito ese juego dentro del cómic, porque luego vamos a ver un poquito la caída del propio Kingpin. Entonces, bueno, vemos que Nuke se enfrenta al Capitán América, se enfrenta a Daredevil, y cuando ven que ya no es útil, literalmente el propio gobierno de Estados Unidos intenta cargarse a Nuke para que no hable. Porque claro, aquí ya no solamente estamos hablando de Kingpin, sino que estamos hablando que el gobierno está metido en todo el ajo. Bueno, una parte de los militares está metida en el ajo. Entonces le disparan, Daredevil le salva la vida, cosas de la vida, en la que al final quería matarle y al final le salva la vida y le lleva literalmente herido de gravedad al Daily Bugle para que testifique con otra imagen que es una delicia, que os la quiero enseñar porque de verdad que esto es fantasía, que es la imagen en la que vemos a Nuke invertido como si estuviera crucificado boca abajo, con una herida también en el pecho, como en este caso veíamos antes a Matt cuando tenía esa representación de Jesús, pero él de manera recta, porque al final él es el bueno, por decirlo así, es la persona honesta, la persona que busca esa, esa rectitud, mientras que esta es la persona que está invertida. Es como, a ver, no es el anticristo, obviamente, pero sí que es una persona que está equivocada y está pasando un calvario por todo lo que ha pasado, todo lo que ha ido en contra de, en este caso, pues lo bueno, lo correcto. Aquí os enseño la imagen porque de verdad que es una delicia. Si la tenéis en vuestras manos el cómic, pues echarle un ojillo. Pues tenemos a ese Nuke que veis que está como
literalmente igual que Matt, pero al revés, cayendo todo el agua. Tenemos a Daredevil postrada a la derecha, tenemos a Ulrich a la izquierda, el resto de gente sorprendida, y vamos, o sea, es que esto, o sea, tiene unas splash page que es una locura. Para que tengáis la relación con lo que os había comentado anteriormente, a ver si puedo encontrar en un momentito la página que os decía, que es antes de la recuperación de Matt que hemos visto en el directo, que es esta de aquí. Si vemos la contrapartida de cómo está colocado uno, ¿veis? Le vemos ahí cómo está el otro. Tenemos ahí un poquillo la imagen de Matt versus Nuke, igual que el punto de cada uno. Vale, pues aquí ya realmente acaba la historia, porque este hombre habla hacia el periódico, se genera la noticia en el Daily Bugle y literalmente toda la imagen pública por la que ha luchado Kingpin se ve desmoronada. Consigue no ir a la cárcel, pero literalmente pierde toda su imagen pública, pierde todo y ha sido derrotado sin necesidad de llegar a enfrentarse. Tenemos ahí pues este panel de aquí que vemos con el Kingpin leyendo la noticia, hablando con sus abogados diciéndole que la ha cagado mazo y él buscando una venganza. Y luego tenemos este final alegre, ese querido cierre que le han querido dar a la historia, en la cual vemos a Matt Murdock y a Karen Page paseando tranquilamente. Es muy interesante el cambio que tiene Karen en esta historia, porque tenemos por un lado a una Karen demacrada al principio, casi esquelética, que la dibuja Mazzucchelli como si fuera un muerto en vida, frente a esta Karen que vemos ahora, que está feliz, sonriente con Matt, cambiando muchísimo, tanto no solo su forma de vestir, sino su cara, su cuerpo, todo ya pues más nutrido, una persona de la calle que está feliz con su pareja, al igual que Matt también cambia. Luego también me gustan muchísimo las frases finales del cómic. Ahora leo ahora que dice: me llamo Matt Murdock, y si bien la radiación me dejó ciego, el resto de mis sentidos posee una agudeza sobrehumana. Vivo en la cocina del infierno e intento mantener limpio este lugar de escoria criminal. Eso es todo lo que hay que saber sobre mí. Y mayormente te hace ahí un pequeño resumen de Matt, que es una locura en la cual estamos viendo una pareja que podría ser cualquiera paseando por Hell Kitchen. Y esa es un poquito la historia de Born Again. Luego, en esta edición que tengo yo, que está bastante chula, hay muchas más. Lo que pasa es que yo, pues, la que me pillé fue el Must Have. Lo tenéis actualmente todavía disponible. Y además que han sacado muchas más con la nueva serie. Es una locura. Y vienen unos extras que molan un montón. Donde tenéis aquí extras de dibujo, que es un poquito lo que os he ido comentando, de las líneas, las expresiones. Tenéis aquí la pelea con Kingpin, que la verdad es que es una locura. Tiene un material extra que de verdad que merece mucho la pena. Y bueno, y luego ya pues la propia pues habla un poquito del personaje. Y aquí tenéis pues un poquito pues unos cómics que recomiendan para ir leyendo y entender un poquito dónde está cada uno y demás. Pero vamos, que de verdad que está muy bien esta edición, y si la tenéis en cualquier otra, pues a ver, al final lo importante es que lo leáis, porque la verdad es que es un comicazo y merece muchísimo la pena. A mí Daredevil Born Again, a lo mejor voy a comentar aquí un sacrilegio. Me parece un cómic buenísimo de Daredevil que hay que leer. Ya te guste Daredevil o te gusten los cómics en general de superhéroes y los cómics en general, yo creo que hay que leer. Pero sí que es verdad que no es mi cómic favorito de Daredevil. Me gusta más, me parece más completo en cuanto a cierre, El hombre sin miedo, pero ya es un gusto personal. Sé que esta historia es mucho más compleja, tiene muchísimos más simbolismos. Hemos hablado de todos ellos aquí en este club de lectura. De hecho, si me he dejado alguno, que seguro que sí, o queréis hablar más curiosidades o más cosas sobre el cómic, esto no es una historia cerrada, sino que podéis escribir comentarios ya en Indifedido y seguimos debatiendo sobre el cómic ahí en los comentarios. Vamos, yo encantadísimo. Y cuanta más información se aporte, mejor.
Pero sí que es verdad que me pareció una historia mucho más compacta. El hombre sin miedo también de Miller. Pero vamos, que hay muchísimas historias de Daredevil, hay historias muy buenas que podéis leer y además ahora que está la nueva serie, pues han reeditado cositas muy interesantes. Por ejemplo, os digo, este Boy Again está ahora mismo súper disponible. O sea, podéis leerlo cuando os dé la gana, de verdad. O sea, lo tenéis ya en tiendas. Y sí que es verdad que la etapa de Bendis, que es una etapa que me flipa, que se saca unos tochales omnibus muy chulos, lo tengo yo por ahí arriba. Lo que pasa es que para no levantar nada, pues no os lo voy a enseñar, pero vamos que es el omnibus que hay de Bendis. Sí que deciros que se está agotando. Está agotándose, en muchísimas tiendas está agotada, está descatalogado. Lo quieren volver a reimprimir en abril, eso sí que es verdad. Hay una tercera reimpresión, esta es la segunda, la que está disponible. Yo es que me lo regalaron por Navidad, entonces tengo la primera edición, he tenido esa suerte. Pero sí que es verdad que si os queréis hacer con él, pilladlo, porque vuelan. De hecho, creo que en Tomos Sigiapas todavía quedan. En Omega creo que también tenían unos cuantos, porque he subido ayer una publicación. Ya había un huevo de cómics de Bendis, pero que sepáis que la propia editorial ha anunciado de que ya no les quedan en sus almacenes. Así que ya lo que pilléis en librerías. Pero sí que es verdad que por la serie, pues lo vais a tener también en abril. Eso sí, de esta tercera edición no creo que haya una cuarta. Así que si queréis haceros con el cómic, de verdad que pillarlo ya. O sea, no esperéis mucho porque eso va a volar. Y la verdad que es la etapa de Bendis es una de las mejores etapas que hay de Daredevil. Se lee muy bien y lo teníais también en Marvel Saga. Ya lo tenéis en ese compendio que han sacado tochísimo. Y nada, este es el club de lectura. La semana que viene vamos a hablar de... Perdón, dentro de 2 semanas nos vamos a meter con año 1. Y bueno, y muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Y también pues a la gente que habéis estado comentando en el chat. Recordar que en este club de lectura la idea es que podáis, que os leáis el cómic conmigo y vayáis comentando cosillas en el chat en directo y vayamos debatiéndolas. Este primero es normal que no, porque es el primero y la gente todavía tiene que pillar la dinámica y demás. Además, quiero traer algún autor a este club para que también nos vaya hablando un poquito de su obra o de diferentes obras y demás y la estemos comentando. No va a ser la norma, pero sí que quiero traer. Así que nada, dicho eso, pues pon en comentarios si te ha gustado, tu opinión sobre este comicazo y suscríbete, dale a like y esas cositas. Así que nada, dicho eso, nos vemos dentro de 2 semanas con nuestro querido Batman año 1.